Y sean todos bienvenidos, chicos. No es una nueva batalla de War Thunder, porque esto vendría siendo algo así más como una sátira. Creo que la palabra completa o correcta es una sátira. Me he echado 2-3 batallas antes con el IS-3 y de verdad que las cosas que están sucediendo en el juego son... ¿Es eso? O sea, la palabra que lo describe es eso, una sátira, porque esto no es más nada. Te estoy viendo, malvado. Tengo ganas de volver a jugar con ese pañal. Sí, cualquier día de esto lo saco otra vez. Es el del Battle Pass ese anterior. Que hay uno. Quieto. Ay, te estoy viendo. Bueno. ¿Se acuerdan que les había dicho que era una sátira? Bueno, es por estas cosas. Es una sátira, pues. Una sátira. Avión. Ahí se coló. Aquí está. Si queda pendiente conmigo. Ahí está, más de la sátira. No se activó la espoleta. Tenía que haber volatilizado a ese tanque, dándole en el motor. Aparte que le dimos también en el tanque de combustible. Aparte de los 105 de TNT que tiene la munición del IS-3. Pero bueno. Ahora no sé si es que toquetearon las APCBC. Coméntenme si hay alguien que sepa algo. No comenten por comentar. Ah, sí, no. Si no sabes, no digas nada. O sea, si hay alguien que sepa, si hay de repente algún parche o colocaron algo en el foro por ahí sin que yo me diese cuenta, ¿no? Más que nada el internacional, que ese casi no lo veo. Lo estoy escuchando. Le está disparando al aliado, se está peleando con el aliado. Pero si tiene el cañón girado para acá. Ustedes no sé si se han dado cuenta de que cuando ustedes ven un as de un disparo, el as del disparo, en vez de ser el as, enseñar el sitio de donde viene, es como si fuera al revés. O sea, se saliera de ustedes hacia donde le dispararon. No sé si se han fijado en eso. Caramelito. Aunque esa cosa con la munición que tiene, cuidado, ¿no? Cuidado, pero no es fácil. Easy, es easy. Bastante easy de destruir. Pues, no me convence mucho estar por aquí. Lo estoy escuchando. Está aquí arriba. Sí, está por aquí. Sí, claro, él también. Es que sé que tú sabes que yo estoy aquí, porque si no, no me hubiera lanzado la artillería. Lo que pasa es que esta cosa no gira, no gira. No, ¿dónde está? Está ahí. Rayos, estoy de lado completamente. Ay, malvado. Toma lo tuyo. Toma lo que te corresponde. Ahí está. Ahí está. Y si pudiese, te lo hiciera 100 veces más. Y hay gente, estoy escuchando motores. No, ahí hay uno. Vamos a dispararle aquí. Hola. Creo que sí pasaba. Pero bueno, uno no sabe cómo están las hitbox, porque aquí hay otro. Dame la munitions. Dame la ¿Me vio? No me vio. No me vio. No sabe que estoy aquí. Por lo menos la ametralladora cumplió su cometido. Hizo algo. Justificó. Pues por lo menos. No, disparó bien. Lo que pasa es que tampoco no entró, pero debería haber entrado. Lo que pasa es que de repente creo que disparó un poquito más arriba. Disparó un poquito más arriba. Nadie por ahí. Y él se va para allá. Me estás ignorando. ¿Será que no se percató de que yo venía por él?
sé qué pasó ahí. De verdad que no sé. Y se ve que tiene en la nuca tiene el agujero. Ah, verdad, estas cosas están pasando, el daño por damage. No, no, es la pequeña. Sé que estás ahí. Te estoy viendo la parte de atrás. No te escondas porque sé que estás... Y me destruyó. Me destruyó el cañón con la del 7. No puede ser posible. Hola. Hola, 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 hola. Aló, 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 aló. Te estoy disparando con una 12.50. Con una... Esta cosa atraviesa Panzer de lado. Los traspasa. Y todavía si tienes 2 o 3 al lado, los traspasa todo. No sé. Bueno. El circo. Sí, sí, sí. Para con eso. Todo lo que te dé la gana. No sé qué está pasando. Está muy... ¿Saben qué es la cuestión? De que una persona se acostumbra, te acostumbras a estas cosas y después lo que es... destruyeron ahí. Y después lo que es, lo que debería ser, o sea, lo lógico, vamos a decir así, lo lógico, te parece extraño. De tanto que te pasan estas cosas. Creo que lo destruyeron. Sí, lo destruyeron. Hay otro. Hay otro, pues sí. Esto ya tiene que ver con My Suerte. My Suerte. My Lucky. ¿No? Que salió de nuevo. Que es un ru. ¡No, no! Le estaba dando para adelante. ¿Y por qué te vas por atrás? Ahí te vi, malvado. No te preocupes que no te vayas. No puede ser posible, lo destruí. Increíble, increíble, de verdad. No me la creo todavía que no haya dado rebote. De verdad que me dejó impresionado. O munición desaparecida. O cualquier otra cuestión, otro tipo de abominación en el código. Un M18, sí. ¿Qué no sabes? Que lo único que está modelado es el faro y la casita esa que está por allá. Todas estas casas se pueden atravesar, todas. Bueno. Sí, ese ya... Es que se echó para atrás. Lo tenía en la mira, malvado. Donde tenía eso. O sea, de repente se dio cuenta. Vamos a agarrar a este Chernín. Bueno, está jugando a Warzone de chamo. Oíste, no salgas así. Fue el otro también. Que ni siquiera sé cómo... De dónde lo atajaron. Ya se echaron al aliado que estaba por aquí. ¿Será que mis compas están pendientes? Hay bastante movimiento por aquí. O bueno, bastante... Sí. Me falta sacarme el otro T-32. Bueno, que es lo mismo prácticamente. Y ahorita esos tanques ya no valen para nada. Les quitaron tanto blindaje que ya no salen a cuenta ya. ¿Qué? Ajá, aquí está. Un M46, sí. No voy a decir nada porque no me acuerdo qué cantidad de blindaje tiene ese tanque. Como casi nunca lo enfrento, no sé. Me gustó esta batalla. Bien. Por si no lo dije, mismo mapa. Creo que, o si lo dije cuando comienza. Bueno, mismo mapa. Bueno, ya ustedes saben cómo va la rotación de esto. Tranquilo, hermano, que va de rebote. Va de rebote, no te preocupes.
es que eres Jackman. Es que también es un poquito injusto esto de que nada más le puedes hacer eso a los vehículos alemanes. Porque tienes el mismo tanque en Estados Unidos y le dispara y ¡boom! Rebote. Ahora, el tanque está uf, es un AVL. Ok, así está un poquito más mejor. Esto es más normal ahorita en este juego. Así sí. Porque lo que debería ser no es. Y lo que es no debería ser. Pero bueno, el juego está así. Así mismo es. No sé por qué no se activó la espoleta. Debió haber implosionado desde adentro, pero no sé si es que toquetearon las APCBC. Las toquetearon. Miren, también, ¿no? Ni siquiera, a este ni siquiera. Y lo atravesó la torreta, pero ni siquiera sacó el hit. Nada, no hizo. Y allá hay un tanque atrás de la piedra. O sea, ¿crees que eres más inteligente que los demás? Bueno, lo normal, no pasa nada. Vamos a reparar tranquilo el de aquí. Esto no lo hagan, muchachos. No lo hagan nunca. Si tienen el flanco, no se pongan por aquí. No hagan esto que estoy haciendo yo, porque es buscar lo que no se les ha perdido. Pero quiero al Ferdi. Porque me sabe. Tiger Sin. Si te pones así tan jugosamente. Lo descorchamos. Es que es una injusto que te deje. O sea, que destruyas fácil a los alemanes y los demás te den rebote o munición desaparecida. No sé. Es que no sé qué decir, si es el servidor, si es el juego que está así, si fue ellos que colocaron estas cosas a propósito y adrede así por algún motivo. Sí, ya vi el Freddy, me lo quitaron. Vale, no importa. Vamos a tratar de venir por aquí para terminar con el circo este que tenemos aquí en manos. Y eso que el último video que hice con el IS, bueno, que tampoco no estaba así, no tenían los fallos, los problemas, y no había evento. Esa es otra cuestión más, se complica más la cosa cuando hay evento, se pone más pesado, digámoslo así. Por allá viene uno, antiaéreo. Oswell, creo que es un Oswell. Oswell sin, con ojito. No sé si fue en la piedra, no sé si fue el que me dio el rebote, porque es que ya no sé. Sí, dale, está bien. Y es lo único que vas a hacer, romperme las orugas. Más nada. Es lo que les digo, es que te acostumbras. El problema es que te acostumbras a estas cosas. Pero ¿saben qué? Que no sé si estará pasando esto en todas partes del mundo con todas las personas que juegan este juego, pero por lo menos sé que en esta parte del planeta, en este hemisferio, sí, a nosotros sí, porque muchos de ustedes me comentan sí, ahí yo sé que estás ahí, pero sal, ¿por qué no sale? Me comentan que les está pasando lo mismo, la tontería de la munición desaparecida, la cuestión de que les sobrepenetras a los vehículos y no se activa la espoleta, o sea, no explota. Y esto es una munición reactiva, tiene TNT dentro, con una espoleta de sensibilidad. No sé si saben lo que es una espoleta de sensibilidad. Cuando choca por la velocidad cinética por dentro, se deforma el casquillo delantero de la munición, ¿no? Lo que hace que cuando la munición haya avanzado por dentro, tiene como un diodo, ¿no? Rígido, que eso, conforme vaya avanzando y la munición se vaya comprimiendo, eso detone una carga explosiva que tiene por dentro. Normalmente está calculado para que penetre determinada densidad de blindaje y la carga explosiva se active por dentro, detonando el vehículo, ¿no? Eso es lo que es una espoleta de sensibilidad y eso es lo que es una munición reactiva. Pero lo que estoy viendo es que ¿sí? ¿Cómo? Qué raro que no dio sobrepenetración. Y entonces eso hace que se active y explote, cosa que no está sucediendo. Ahora, escucho es un aliado. Me tiene cabezón porque no sé si es que tocaron la munición APCBC y no sé. Digo, no la nerfearon, no sé si de repente entre tantos toqueteos aquí hay un Pandersin.
Entre tantos toqueteos y toqueteos, a veces ellos se ponen a tocar por aquí, tocar por allá, a veces colocan el cursor del ratón en los códigos y de repente sin querer a veces mueven un valor o tocan una letra del script sin querer y a veces no estoy diciendo que lo hagan adrede. Puede ser que haya sido un fallo, una equivocación. O a veces tocan algo del script para solucionar algo y ese algo no compatibiliza con otras cosas y sucede. Es lo mismo que cuando juegas Minecraft y estás jugando y le metes, no sé, 100 mods, 50 mods, un ejemplo, y entonces un mod incompatibiliza con otro y hace que el juego o no te abra o que te vaya mal o que los mods estos que estás colocando no te vayan bien o que inclusive ellos interrumpan algún tipo de actividad de otro mod. Lo mismo pasa con esto, tal cual, ni quitar ni poner. Entonces puede ser eso, hasta que no descubran a ver qué fue lo que sucedió, no sé, pero yo estoy viendo que esto está muy extraño. El juego en general, no solamente el tanque ni la munición y todo, o sea, el juego está muy raro. Fuera de que sean los servers o no sean los servers, el juego está muy raro.